el periodismo deportivo? Sí, de hecho empecé haciendo periodismo deportivo. ¿Tú crees que eso? A mí me han dicho algunos periodistas que decían el que vale, vale y el que no para el periodismo deportivo. ¿Tú eso crees que es verdad? Bueno, yo con periodismo deportivo, ahí sigo la seña de Hemingway, que el periodismo es la mejor profesión si se abandona a tiempo. Pero yo creo que en ese caso yo no quiero abandonar nunca el periodismo. Creo que el periodismo siempre fue una parte de mi vida. Es raro que yo me vaya a jubilar 100% del periodismo, pero sí el periodismo deportivo, de la típica cobertura del día a día de un equipo, me parece un poco aburrido. Pero me parece que no hay nada mejor, o al menos empata con lo más alucinante que puedo hacer un trabajo como periodista, que es un gran partido, cubrir un gran partido. Cubrir la Copa Intercontinental que ganó el Real Madrid en Tokio al Vasco de Gama en 1998 o cubrir finales de la ACB. Eso me parece maravilloso. Agustín Rivera, bienvenido a Quien Nada Sabe, a este programa con la sección de Filosofía del Ateneo de Madrid que nos dejas estar aquí. Y es un lujo tenerte por varios motivos. El primero, porque eres profesor en muchos sentidos, tanto una parte es un hecho, profesor de la Universidad de Málaga de periodismo, y aparte también has sido profesor mío y actualmente amigo y que bueno, me has echado un cable en más de una y dos y hemos tomado buenos cafés en esa terraza maravillosa de Málaga. ¿Qué es para ti? Estamos hablando de deporte. ¿Qué es para ti un buen gol? Bueno, en primer lugar, también muchísimas gracias también por esta invitación. Un placer estar contigo aquí. Para mí un buen gol es la mejor definición de la felicidad, posiblemente. Creo que quien mete un gol o quien encesta un triple, o incluso cuando das alguna asistencia. Yo sigo jugando al baloncesto, por ejemplo, cada 3 o 4 meses con los amigos del colegio, los amigos desde que teníamos 6 años. Y eso me parece una de las mejores definiciones de la vuelta a la infancia. Muy bueno. Eso en el deporte es una vuelta a la infancia. Bueno, en más de una ocasión he escuchado, pues no sé si por ejemplo Enrique González o algún periodista así, que es el momento para ser un niño. Sí, Tenemos que decir de qué equipo eres, lógicamente. sí, lo podemos decir. Por razones de nacimiento, porque el lugar donde vivo, pues soy del Málaga Club de Fútbol en fútbol y del Unicaja Baloncesto en baloncesto. Pero en realidad soy bastante madridista. Esto tiene sentido porque a pesar del día en que se emita esta entrevista, hoy el Madrid se juega a la 15ª y en el ambiente pues se nota un poco aquí en Madrid. Periodista, escritor. Bueno, yo no sé si escritor, en realidad técnicamente sí, ¿no? Ayer escuché a Leila Guerriero, que uno de mis grandes referentes, soy devoto de Leila Guerriero, y ella dijo que no se considera una escritora porque cuando alguien dice que es escritor parece que estás escribiendo, estás en el terreno de la pura ficción, ¿no? Yo por ahora no he publicado ninguna novela, he publicado 4 libros, pero todos son de no ficción. Yo me considero sobre todo un periodista y luego digo pues que soy profesor de periodismo y que escribo libros. Yo creo que esa es más o menos la definición, ¿no? Acabas de mencionar la ficción y sé que te gusta leer, también eres devoto de la literatura, tanto de no ficción como de Sí. ficción. La literatura también llega al periodismo. ¿Hasta dónde? Pues llega a un nivel con una profundidad tremenda, porque creo que la mejor literatura se escribe en los periódicos desde hace años, por lo menos en el caso español, y que hay mucha literatura también en el puro periodismo. El nuevo periodismo, el periodismo narrativo también es literatura. Lo que hacía Manuel Chávez Nogales, lo que hacía Julio Acamba, lo que hacía Josep Pla, pues es puro periodismo. Lo que hace ahora mismo Leila Guerriero, Martín Caparrós o muchos otros reporteros, ¿no? Como Xavier Aldecoa en La Vanguardia o en sus libros que publica en Planeta. Yo creo que esa literatura siempre tiene una condición, es que esté bien escrita. Yo creo mucho en la forma, en el estilo. Para mí la clave, no tanto el tema. Me puede interesar si un tema me interesa, pues evidentemente voy a estar mucho más comprometido con esa lectura.
pero puede ser un tema que no me interesa absolutamente nada, pero que esté también escrito, y que esté escrito de una manera tan poderosa, tan atractiva, que al final te acabe incitando que lo leas de una sentada. Soy periodista de formación, lo he sido en ejercicio brevemente y yo no tengo muy claro qué es periodismo. Periodismo, decía Eugenio Scalfari, que fue uno de los directores del diario La República de Roma, es contar a la gente lo que le pasa a la gente. Yo creo que es una de las mejores definiciones. Periodismo es contar la actualidad, es contar lo que pasa, pero también periodismo es intentar trazar una buena historia, una buena historia bien contada, bien escrita y que interese al mayor número de público posible. Y sabiendo ya lo que es, ¿a dónde va? Es decir, ¿qué hacemos con las redes sociales y los índices de lectura? Bueno, yo creo que son dos temas muy diferentes. La red social en sí no es periodismo, son herramientas que pueden ayudar al periodismo. En algún caso lo pueden entorpecer, ¿no? Entonces yo creo que las redes sociales ahora mismo se pueden convertir en un asunto que puede perjudicar la propia trayectoria, a lo mejor, de una información. Pero es verdad que en muchos casos pueden ayudar de una manera decisiva a que un texto sea más difundido, sea más leído. El periodista antes era Dios, ¿Y ahora quién es? porque ahora era una firma y que no había posibilidad de feedback, a no ser que una carta del director, que era una cosa que ahora lo vemos totalmente marciano, que tú escribías una carta normalmente a mano, manuscrita, la ponías un sello y la llevabas a un aparato de correo y tienes que enviar con una fotocopia de tu DNI para poderse publicar esa carta del director. Y ahora mismo cualquiera se cree periodista, pero no, el periodismo sigue siendo necesario que haya personas que tengan esa reflexión sobre los medios de comunicación y que al final haya alguien que sea el intermediario ante la realidad. Y con los índices de lectura, con estos segundos que siempre nos dicen que dura la lectura de un texto, aunque hay excepciones, pero por norma general, ¿qué hacemos con eso? Los índices de lectura son bajísimos. En España, particularmente en algunas zonas, ¿no? Yo creo que uno de los problemas de la falta de lectura de la prensa, si nos vamos a definir a eso, no tanto de los libros, pero si quieres luego hablamos de los libros, yo creo que es un poco esa nula capacidad que existe por el lector español a comprar periódico o ahora mismo a suscribirse a un medio de comunicación. Hubo un problema muy grave hace ahora 25 años, final justo del siglo XX, el arranque del XXI, cuando todos los medios de comunicación decidieron de una manera equívoca, totalmente equívoca en España, los principales medios, sobre todo El País y el Diario del Mundo, de dar su contenido gratis. O sea, lo que se publicaba en papel y costaba €1 aproximadamente en el kiosco del periódico, pues ahora compartir ese contenido gratis. Entonces creó una cultura de lo gratuito y que parece que que el periodismo no vale dinero. El buen periodismo de investigación vale mucho dinero porque puedes tener a reporteros, a periodistas investigando un tema y pueden estar 1 o 2 semanas, un mes sin publicar nada, ni una línea, y luego al mes conseguir una historia muy potente. El buen columnismo vale mucho dinero. El problema es que no todo el mundo, ahora todo el mundo quiere ser columnista. Cree que opinando en Twitter o haciendo un vídeo de YouTube o tiene un canal de YouTube ya es columnista. No. El buen columnista se nota porque tiene información, porque tiene baño añadido, sobre todo porque no tiene apriorismos. A mí me gustan los columnistas que yo leo una columna y no sé cuál va a ser el enfoque, no sé qué me va a contar exactamente. El problema es que ahora ves muchos columnistas, muchos tertulianos, sobre todo en radio y en televisión, y dice, ya sé que este va a defender al PSOE, ya sé que va a defender al PP o a cualquier otro partido, ¿no? Y eso es terrible. ¿Soluciones? Yo creo que el periodismo está para hacer preguntas.
Para hacer soluciones yo creo que muchas veces yo creo que es mejor dejarla un poco en el aire, pero bueno, yo creo que sobre todo intentar convencer al público de que el periodismo cuesta y que hay que suscribirse para tener buena información. Y si la información y depender menos de la publicidad institucional, depender menos del poder político, depender menos de la comunidad autónoma de turno, del ayuntamiento o del gobierno central. Eso creo que está torpedeando el periodismo. Eso lo está fagocitando. Esa publicidad institucional está pervirtiendo el periodismo. Y yo creo que la solución es que los lectores creen en el buen periodismo y al final se suscriban. Y luego también que haya periodistas bien formados, ¿no? Bien formados, no solamente en la facultad, que lo veo ya como algo absolutamente imprescindible, sino fuera de la facultad. Al final un periodista se forma más en sus lecturas, en lo que escucha, en los programas de radio, los podcasts que escucha o los vídeos que ve de YouTube o esos informativos de televisión. Eso al final tiene muchísimo valor. Si hubiera que quedarse con un par de nombres propios de ayer y hoy, si decimos periodismo, ¿qué nombres propios te vienen a la cabeza? He comentado algunos ya, como Manuel Chávez Nogales, como Leila Guerriero, como Gaita Liz, también ejemplos actuales de gente que hace periodismo en España, Xavier Lecoa, David Jiménez, Pedro Simón, y luego en articulistas, pues bueno, la verdad me gusta mucho el articulismo de Pedro Cuartango, de Ignacio Camacho. También me parece muy interesante esa visión de la modernidad que tiene Marta García Ayer o Ángeles Caballero en El País. Por supuesto, las columnas de Vicente sigue siendo imprescindible cada domingo. Me gusta sobre todo textos que estén bien escritos, en el que haga el etos, ¿no? El yo, tenga un valor importante y sobre todo que tengan algo que contar, que no cuenten lo mismo de siempre. Para preparar esta entrevista, no sé por qué, la forma de inspirarme es bastante azarosa, voy a libros que quizá no tienen nada que ver, y caí en la autobiografía de Chesterton y además de escritor, había sido periodista y sus columnas son bastante buenas. Y en un momento de la autobiografía escribe esto y me gustaría saber qué opinas. Dice, creo que mi éxito en el periodismo se debe a haber escuchado con respeto y bastante humildad los mejores consejos de los mejores periodistas y luego a haberme ido y haber hecho justamente lo contrario. ¿Crees que así se puede ser un buen periodista también? Sí, yo creo que hay que escuchar siempre y luego tú ya decides, ¿no? Yo siempre he sido partidario de cuando he tenido una decisión importante en mi vida, pues hablar con mucha gente, hacer casi un referéndum. Pero Estoy de luego acuerdo. la decisión era mía. La decisión era mía y me equivocaba o acertaba, pero la decisión era mía. No puedes decir, no, es que tú me aconsejaste esto y me aconsejaste mal, ¿no? Yo tomé esa decisión, ¿no? Es importante escuchar a los maestros, a la gente veterana, pero ojo, también a la gente más joven. Yo aprendo mucho de la gente joven, de la gente que es mucho más joven que yo. Aprendo mucho de los alumnos que se convierten en antiguos alumnos, se convierten luego en amigos y de alumnos que tienen ahora mismo 18 años. Yo tengo 51 y hay una notable diferencia de edad. Pero a mí me encanta juntarme con gente diferente. Yo creo que una de las mejores cosas que tiene el periodismo de estar con gente muy diferente, de diferente edad y tener esa excusa también, me parece muy importante. Tengo excusa por ser periodista para hablar con determinadas personas, ¿no? Desde niño a anciano, desde ministro o diplomático a gente que está en la calle y que no tiene dónde vivir. Creo que eso es una riqueza que tiene el periodismo y en concreto el reporterismo que yo valoro muchísimo. ¿Tú en qué has sido rebelde? Pues mira, han sido rebelde en muchas cosas. En muchas cosas. He sido rebelde porque sigo sin tener una casa en propiedad. Eso es bastante rebelde para gente de mi generación, pues era algo, vamos, imprescindible comprarte una casa. Y en ese momento podía haberla comprado, pero yo no sabía dónde iba a estar, ¿no?
Yo viví hasta los 18 años en Málaga, pero luego estuve 9 años fuera de la ciudad y no sabía si iba a vivir aquí en Madrid, donde se hace la entrevista es en Madrid. Viví 4 años en Mallorca, viví un año en Japón, también estudié un año en Salamanca y tenía siempre mucha vocación por salir fuera. Eso, por ejemplo, creo que es una rebeldía social, ¿no? O sea, en ese sentido. Y he tenido también mucha rebeldía en que siempre he querido, tenía muy claro que lo importante en mi trabajo eh, era hacer el trabajo que yo quería hacer. No era tanto, no me influía tanto la parte económica, me influía también si yo podía desarrollar todo el trabajo que yo quería. En ese sentido, pues sí, yo lo considero una especie de rebeldía y sobre todo he sido muy rebelde contra el poder, como periodista muchísimo. Yo actualmente no hago, apenas hago periodismo político, periodismo de investigación, pero durante 7, 8 años lo he hecho con muchísima intensidad y he sido siempre, he intentado ser siempre un pepillo grillo contra el poder, sea el partido que sea, y tener muy claro que mi ideología es el periodismo. Lo tengo a gala eso. ¿Has tenido problemas? Muchísimos problemas. ¿Alguno que se pueda saber? ¿A qué te refieres exactamente? ¿Qué tipo de problemas? ¿Alguna presión, alguna consecuencia por esa rebeldía? ¿Te han hecho para atrás algún artículo? ¿Le han mandado alguna carta al director pidiendo tu expulsión? Presiones muchísimas, pues desde que empecé en Diario 16 Málaga, pues yo hacía información, empecé haciendo información de cofradía, de Semana Santa, y me acuerdo que hice un titular que la deuda de la cofradía no existía, pues no sé de cuántos millones de pesetas era, y esa información afectaba a mi cofradía, y mi padre dijo, pero vamos a ver, tú eres de la cofradía, ¿cómo sacas esta información? Digo, vamos a ver, yo no he elegido ser cofrade, es una consecuencia, no he elegido ser malagueño, he nacido aquí, estupendo, pero no he elegido, pero sí he elegido ser periodista. Entonces, claro, de ese momento. Y por supuesto en el mundo, con informaciones económicas que podían afectar o en el confidencial, fundamentalmente cuando, bueno, pues hacía informaciones muy comprometidas y que hay cargos, ¿no?, de diferentes partidos que han tenido que dimitir por informaciones mías. Pues eso te crea consecuencias, claro. Y tú sabes que para alguna gente tú eres incómodo y no eres de fiar. Creo que eso es lo mejor que uno puede tener como periodista, el no ser de fiar. Cuidado porque no nos podemos fiar de él. Creo que no hay mejor piropo que le puede dar un periodista. Desde luego. Si dijera este periodista muy de fiar, quizás que no es periodista. Sí, o quizás demasiado acomodaticio. Bueno, yo creo que también hay que hacer un poco de todo. Me hace mucha ilusión esta conversación porque quería llevarla por otros lugares, pero no dejo de hacerte preguntas por aprender de este oficio que al final creo que desconozco. ¿Se puede ser periodista en una oficina? Sí, se puede ser periodista en una oficina y se puede hacer un gran periodismo en una oficina editando texto, coordinando el trabajo de los demás, poniendo textos en maqueta, seleccionando fotografía. Yo creo que el trabajo de mesa, el trabajo de la carpintería de un periódico es muy interesante. Yo lo he hecho también. O sea, yo no solamente he hecho trabajo fuera de una redacción, he estado mucho tiempo en redacciones, he estado más tiempo fuera de redacciones que en redacciones también, y a mí me parece un trabajo admirable el que trabajo. A mí no me seduce mucho, pero cuando lo he hecho he aprendido mucho. En cualquier caso, yo creo que el mejor periodismo, el periodismo que tú puedes desarrollar más, o al menos esa es mi experiencia, es cuando estás fuera de una redacción. Pero yo también echo mucho de menos el ambiente de una redacción grande, como era la del diario El Mundo de los primeros años del siglo XXI en Madrid. Una redacción en la que te podías encontrar umbral, en la que me daba la vuelta y aparecía Alfonso Rojo con un casco de guerra, en el que yo, por ejemplo, estuve almorzando un mano a mano con Julio Fuentes apenas 10 días antes de que lo asesinaran en Afganistán, ¿no? Entonces, bueno, tener contacto con gente veterana, con gente que sabía, con gente que yo la admiraba. Yo sigo siendo muy mitómano
Y para mí, pues ya te digo, estar al lado de Umbral, conocer a Raúl del Pozo, vamos, estar un mano a mano con Carlos Bollero o con corresponsales enviados especiales como Julio Fuente o como Alfonso Rojo, a mí me daba la vida. Tú has viajado mucho y creo que ya conocida es tu pasión por Japón. De hecho, tu último libro publicado, Hiroshima, va sobre los testimonios de los supervivientes de las bombas atómicas. Pero quería preguntarte cuál es el lugar más hermoso en el que has estado como periodista. Es una buena pregunta. El lugar más hermoso que he estado como periodista. Vamos a ver, yo creo que no tanto sería un lugar, sino quizás sería una situación, ¿no? Yo creo, me quedo quizá con Nagasaki. Me quedo con Nagasaki, con un día cálido de verano, Nagasaki por la tarde, viendo la bahía y disfrutando de una cobertura difícil, ¿vale? De una cobertura difícil, pero sabiendo que iba a volver a esa ciudad. Estoy hablando de agosto del 2001, cuando el mundo todavía era diferente. Un mes después cambió el mundo. Para siempre. Para siempre, efectivamente, porque septiembre del 2001 fue... yo creo que hay un antes y un después. Los historiadores dirán que el siglo XXI en realidad empezó en ese momento, ¿no? Y ver un momento que todo era de una determinada manera y que luego al final fue muy, muy distinto, ¿no? Yo me quedo con esa tarde de Nagasaki de agosto del 2001, sí, quizá. En esa época, en Japón, un año que has estado corresponsal, primero, ¿cómo fue aterrizar allí? ¿Qué sentiste? Bueno, es más, ¿cómo te decidiste a ir a ese lugar? Bueno, yo me decidí muy, muy joven, en realidad La primera vez que estuve en Japón fue con 23 años. Yo con 19 años en Salamanca, donde yo estoy primero en Salamanca, conocí a una chica japonesa, nos enamoramos y un par de años después no, me fui a Japón con ella para estar un mes, ¿no? Y ahí fue donde me tocó Japón la primera vez que estuve, con 23 años bueno, estaba a punto de cumplir 23, todavía técnicamente tenía 22, cubriendo el 50 aniversario de la bomba atómica de Hiroshima. Y ahí me di cuenta de que mi vocación internacional se había acrecentado mucho. Fue gracias a Manu Leguineche, un personaje que tú conoces muy bien por haberlo analizado en tu trabajo fin de grado. Fue a través de Manu Leguineche que él me convenció para que me fuese a Hiroshima ese verano. Yo no iba a ir a Hiroshima, no. Tenía mucho interés por estar en Japón, por estar en Tokio, ¿no? Fundamentalmente. Pero él me dijo, chico, ¿por qué no te vas a Hiroshima? Y fui para allá. Y ahí fue el detonante por el que dije, esto se me queda corto. Esta experiencia está muy bien, estar un mes en Japón, pero yo quiero ser al menos durante alguna etapa de mi vida corresponsal. Pude conseguirlo 3 años después, cuando estuve un año de corresponsal freelance para el diario El Mundo y luego en cobertura en 14 países de 4 continentes, ¿no? Y claro, eso te abre muchos mundos, te abre muchas puertas y te hace saber que tu entorno, tu territorio, puede ser tu ancla, pero en realidad es insuficiente. Yo, por ejemplo, ahora mismo que ya llevo una temporada larga, unos 15 años, viviendo ya estable en Málaga, sí, muy bien, pero para mí se me queda muy corta la ciudad. Yo necesito venir aquí a Madrid, por ejemplo, regularmente. ¿Echas de menos esos viajes? Los viajes internacionales muchísimo. Lo sigo teniendo, afortunadamente. Este mes tengo una cobertura especial, que no quiero decirla porque muchas coberturas se chafan. Por ejemplo, yo iba a cubrir los Juegos Olímpicos en Tokio y tenía ya el billete de avión, el periódico ya había pagado el hotel. Era una cobertura, era un sueño, uno de los sueños de mi vida, cubrir unos Juegos Olímpicos. Y bueno, pues llegó la pandemia
y bueno, a todo el mundo le ocurrió algo, evidentemente. Claro. Mucha gente perdieron a seres, vamos, a familia o a grandes amigos. Yo tuve suerte de no tener esas pérdidas, ¿no? Humanas, pero sí tuve una gran pérdida profesional. Fue una gran pérdida profesional, ¿no? Entonces, pues, bueno, es verdad que por eso yo necesito regularmente hacer viajes, regularmente venir a Madrid y salir de tu entorno. Cuando llegaste a Japón la primera vez, en esa primera estancia, ¿qué fue lo que más te impresionó? Creo que quizá lo que más me impresionó fue la estación de Shinjuku. La estación de Shinjuku, por ahí pasan a diario miles de personas y cómo se cruzaban y sentirte extranjero de verdad. Tú puedes ir a Londres y sentirte extranjero, puedes ir incluso en Italia, también te sientes extranjero. Vale, pero eso está muy cerca. Pero te vas a Japón y no entiendes nada, absolutamente nada, no entendías nada del idioma en ese momento. Y, ¿sabes? Dice, "Joder, esto es un puntazo, aquí verdaderamente he aterrizado en otro planeta. Y aterrizabas en el siglo XXII. Yo aterricé directamente en el siglo XXII. Era el año 95, ¿vale? Estaba como dos o tres pantallas por delante de lo que era en ese momento España, ¿no? Creo que en los últimos años se ha acercado bastante, ¿no? La evolución tecnológica o de la sociedad española a la sociedad japonesa. Y luego, pues bueno, sobre todo ver la línea Yamanote. La línea Yamanote es la que atraviesa Tokio en circular, ¿no? Es una macro línea 6 circular de Madrid, ¿no? ¿Vale? Y ahí atraviesan a diario 29 millones de personas. Atraviesan el metro de Tokio y esa línea. Sentirte minúsculo. Me acuerdo que después de vivir en Japón, vine a vivir a Madrid. Y es que Madrid me parecía una aldea. Un O sea, poblachón manchego, pero ¿no? no un Como quien pueblo dice. manchego, que eso es un poco lo que se El dice cliché. normalmente. No, es que me parecía Formentera. O sea, me parecía un sitio que digo, pero bueno, si esto es un balneario, ¿no? Entonces, comparado con Tokio, veía a la gente como muy lenta. Y eso que era Madrid, ¿no? Imagínate si voy a otro sitio, ¿no? Y digo, pero ¿por qué aquí la gente va tan lento? Eso me extrañaba mucho. ¿Cuál fue el evento personal más importante que viviste en Japón? Bueno, evento personal. No lo sé, yo me diría detalles, por ejemplo, de, de la cultura japonesa, por ejemplo. Los padres de mi novia la veían a ella, creo que hacía 4 años que no la veían, ¿no? Y saludarse a una distancia de, yo qué sé, de unos 5 metros, con reverencia, por supuesto, sin tocarse la mano, sin palmada al hombro, sin Como, ningún beso y nada. Eso a mí me extrañó como muchísimo. si fuera el director de tu sucursal de banco. Bueno, no tanto, pero la verdad es que, claro, es que hay, el tema es que hay el tema de la relación humana, de la relación Claro. afectiva, está muy reducido en la cultura japonesa. Hay que entenderlo también, y eso también te hace enriquecerte, ¿no? Con respecto a nuestra cultura mediterránea, ¿no? Esta pregunta aquí es quizá algo íntima, pero ¿cómo es el amor allí? Mm. El amor en Japón yo creo que es igual que en todas partes. Cuando tú estás enamorado de una persona, pues lo vive de una manera muy especial, ¿no? Muy que en relación solamente de ella, pero también vives el desamor si se vive quizá fuera de tu entorno más natural con más tragedia, con más pánico. Bueno, desde luego allí no te ibas a encontrar tu ex con tantos millones de habitantes. Esa fue la frase que dijo Ayuso, ¿no? Es verdad. Pero yo me encontré a gente que acababa de conocer en Japón españoles y que viven en Tokio, me lo encontré en el metro, no te creas, ¿eh? También puedes tener esa fortuna de encontrar a gente o de esa fortuna de encontrar a gente conocida. ¿Cómo es la noche en Japón? ¿Anochecer en Japón? La noche, Bueno, la vida la nocturna. noche, por ejemplo, empieza muy temprano, en el sentido porque en invierno, a las 3:30 de la tarde es noche cerrada. Eso ya te crea vamos, algo, incluso en verano, a las 7 de la tarde
ya de noche. En pleno verano existe de noche. La noche en Japón es muy, muy divertida. La noche en Tokio, no sé si me hablas de la noche de los bares, de madrugada. Lo que pasa, claro, te estoy hablando de un mundo ya arcaico del siglo XX, ¿vale? Cuando he vuelto a ir, pues evidentemente ya cambia un poco. Pero sí es verdad que si uno es extranjero en Japón, yo creo que tiene muchas oportunidades de vivirlo con mucha fascinación, ¿no? Hay barrios en Tokio, Roppongi sobre todo, que hay muchísimos extranjeros y que puedes ir de bar en bar sin cruzarte con ningún japonés. Eso también es... Es que Tokio es una megalópolis absolutamente única, porque hay bosques en la mitad de la ciudad, hay como 2 o 3 retiros. O sea, eso te da una dimensión de lo que es la ciudad. Hay autopistas que atraviesan la ciudad. Hay muchísima ebullición y se ve muchísima vida. Si quisiera viajar con un libro, qué libro tendría que escoger? ¿Para viajar a Japón? No, para viajar. Yo te diría Viajes con Herodoto, de Kapuscinski. Creo que es un libro que te hace viajar al reporterismo, pero te hace viajar también a la edad antigua. Creo que es un libro que merece mucho la pena, relecturas y fijarte en pequeños detalles. Y si quisiera viajar a Japón, Te diría que alguna novela de Kenzaburo Oe, ¿vale? Yo creo que quizá Notas de Hiroshima, Cuadernos de Hiroshima, perdón. Esa sería una novela que te puede... no es una novela, ¿no? Es un libro periodístico, un libro de ensayo que te puede marcar. A mí también me gusta mucho de la obra de Murakami desde el punto de vista como escritor de no ficción, ¿vale? Novelista no me interesa tanto, que también tiene novelas que están bien, ¿no? Tokyo Blues sí me interesa, pero por ejemplo me gusta mucho Underground, ¿no? Underground pues comenta un poco los atentados de Gasarín que hubo en marzo de 1925 con la secta de la Suprema y en entrevista a supervivientes. Ese libro a mí me inspiró mucho para darle forma a Hiroshima, Testimonios del último superviviente, el libro que publiqué en el año 2023. Y es un libro que está muy bien. ¿cómo es hablar con una persona que ha sufrido las consecuencias de una bomba atómica? Es saber que estás dialogando, que estás conversando con alguien que ha vivido el mayor acontecimiento del siglo XX. Es como una responsabilidad. The New York Times preguntó a sus lectores a finales del siglo XX cuál había sido la noticia más importante del siglo. Hombre, la llegada del hombre a la luna, la muerte de Luther King, el asesinato de Kennedy, el crack del 29, Pearl Harbor, el día D, incluso el desembarco de Normandía, pues no, dijeron la bomba atómica de Hiroshima, que fue verdaderamente lo que fue el final de la Segunda Guerra Mundial y que algo fue bastante importante. Hablar con un Hibakusha, que son los supervivientes de la bomba atómica, te da, como he dicho, mucha responsabilidad, pero luego también te da mucha serenidad. A mí siempre me ha fascinado de hablar con ellos esa capacidad de perdón, esa empatía y esa dosis de mirar hacia adelante, de resiliencia, de saber que tú tienes que no puedes sentir odio, la capacidad de perdonar también. Tengo la fortuna de conocer ese libro, Los entresijos de tu libro Hiroshima, y es difícil no conmoverse con esos testimonios. No es fácil no albergar
odio. Yo me lo he planteado y no sé si sería capaz de demostrar esa templanza y esa sencillez hasta cierto punto, por darle algún nombre. Cuando hablas con ellos, ¿tú qué has sentido? Yo tenía que obviar que yo era... A ver, ¿cómo te diría yo? No, o sea, yo tenía que tener muy claro que yo era un periodista. No podía conmoverme mucho con cada historia, porque lo importante era el resultado del libro, ¿vale? Yo podía haberme puesto a llorar o podía haberme consolado con esa persona, ¿Te o podía... costó mantener esa Me costó, claro, que me costó templanza? mucho, sobre todo en algunas entrevistas, pero era fundamental, porque si no, tú te derrumbas. Recuerdo un momento muy especial de la intensa promoción que yo tuve del libro Hiroshima, testimonio de su último superviviente, el año pasado. Yo había ya dado muchas entrevistas del libro, lo había presentado en muchos sitios y llegó una presentación en Málaga, que era como la segunda presentación en Málaga, el mes de septiembre. Y me acuerdo que un par de horas antes me derrumbé. O sea, me derrumbé de una manera que yo no quería ir a esa presentación. Me sentía muy débil. Me sentía que no... que no me daba mucha pena los testimonios. Sentía mucha, no sé, mucho dolor ante lo que había sufrido. Porque por primera vez, después de tanto tiempo de preparar el libro, de estar en Hiroshima y Nagasaki, de darle forma, de transcribir esas entrevistas, de darle no sé cuántas versiones tuvo el libro y de publicarse, de la promoción. Después de 3 años o 4 años con intensidad en ese proyecto, al fin me di cuenta, lo sentí como un ser humano que ya no era periodista. Y no me sentía con valor para contarlo. Tuvo que hacer un esfuerzo bastante fuerte para que se me quitara eso y llegar a esa presentación, ¿no? Pero lo pasé muy mal un par de horas antes, no me veía con fuerza. ¿Tú crees que otra sociedad que no sea la japonesa habría reaccionado de esa manera? No, desgraciadamente la sociedad japonesa es muy, muy particular. Digo desgraciadamente o afortunadamente, ¿no? Estamos viendo ahora mismo con el conflicto entre Israel y Palestina, pues es un conflicto, una guerra permanente, desgraciadamente. En la mayoría de las cosas en la vida yo soy bastante optimista, vital, veo siempre el lado positivo de las cosas, pero por ejemplo en ese conflicto no lo veo. Creo que están las posiciones muy enconadas y no lo veo. Creo que Japón tiene algo particular y cuando estás en Japón estás viendo que no estás en un sitio igual. No estás como si fuese Corea, que se le puede parecer en algo, o China, o Vietnam, no. Estás en un sitio diferente. Y eso a grandes viajeros, muchísimo mejores y con más profusión de viajes que yo, lo han vivido casi al instante cuando tú aterrizas en el aeropuerto de Narita, en Japón. ¿Dónde estoy? Esto no es igual. Esto es algo difícil de explicar, pero es algo que veían también esos viajeros del siglo XIX, ¿no? Porque Japón ha estado durante siglos totalmente aislado, ¿no? Hasta el final del siglo XIX no empezó poco a poco a comerciar con otros países, ¿no? Entonces, es verdad, yo creo que esa templanza, esa capacidad de perdón, como he dicho antes, en Japón no lo hubiese tenido otro país. ¿Crees que en la actualidad se puede seguir siendo viajero o solo turista? Lo fácil es decir que ya no existen los viajeros y que ya todo es turismo. Fundamentalmente es así, es cierto. Pero claro que hay posibilidad de tú hacer un viaje. El viaje no solamente es exterior, lo que ves, sino lo que sientes. Y el viaje no es solamente hacerse foto y tener en el móvil miles de fotografías de un lugar, que muchos lo hacemos, yo particularmente lo hago, yo tengo un Diógenes digital importante. También en papel, ¿no? Pero bueno, en digital
es severo, un Diógenes digital severo. Pero el viaje no acaba en ese momento cuando te vas de ese país o te vas de esa ciudad. El viaje puede volver años después, ¿vale? Recordando y rememorarlo. Claro que sí, claro que existe una posibilidad de un viaje. Hay sitios que lo mismo están muy llenos de gente. Roma, por ejemplo, es una ciudad inmensamente visitada. Yo he estado en Roma en determinadas horas, en dos lugares, y muy famosos. No voy a decir a qué hora, ni voy a decir qué lugares. Luego me lo dices para cuando vaya con la productora. Y he estado con muy poca gente. Con poca gente. Muy poca gente. Y en horas y días. O sea que depende un poco de cómo. Hombre, si vas a una hora determinada, pues claro que te va a encontrar gente, pero creo que siempre hay resquicios para poder ser un viajero. Yo creo mucho ese viaje interior también. ¿Cuál es tu libro favorito? Siempre he dicho, por ejemplo, El nuevo periodismo de Tom Wolfe, porque creo que es un libro que me marcó mucho como estudiante y también como profesor intento. Y creo que quizás ya no, sinceramente, esta entrevista se celebra en el año 2024. Y un saludo a la gente del futuro. Entonces, pero yo qué sé, yo creo que hay novelas, por ejemplo, como la novela Sur de Antonio Soler, que desde luego es un libro que a mí me llenó de una manera tremenda. Todos náufragos, por ejemplo, de Ramón Lobo, que es una suerte de memoria, una novela también. Por ejemplo, también El lugar más feliz del mundo de David Jiménez. Son libros que siempre el periodismo está ahí, o novelas vinculadas a Málaga, en el caso como la de Antonio Soler. Pero yo creo que el mejor libro de mi vida quizás no lo he leído todavía. Quizás está ahí. El mejor libro que he leído en el 2024 es La llamada de Leila Guerriero, publicado en Anagrama, que ayer en la Feria del Libro pues tuve la oportunidad de un diálogo con Miguel Pardeza, pues, y luego me firmó el libro. Creo que es un libro poderoso y que muy trabajado, y se nota su gran escritura periodística, es una escritura narrativa ahí. ¿Y a ti qué te gustaría escribir después de este último libro? Creo que ha llegado el momento de publicar una novela, de lanzarme a la ficción, y creo que va a ser el siguiente proyecto. Y vamos a ver qué tal se da. ¿Desde cuándo hace que escribes? No de hace tanto tiempo, si lo puedes decir. Yo ya con una vocación de escribir libros, pues quizás desde los 25 o 26 años tenía una cierta inquietud por escribir libros, ¿no? Por saber que quería desarrollar una carrera, ¿no? Una carrera como escritor en paralelo al periodismo. Pero he tenido muchas dudas, he tenido etapas que no lo tenía tan claro, he tenido etapas que yo no pensaba que no tenía suficiente talento. Sí, lo que se dice de sentirte un impostor en un mundo que no parece el tuyo. Y yo creo que si ya superada esa barrera de los 50, creo que hay historias que hay que contar. Creo que nunca llegaré, creo que no me dará tiempo a contar todas las historias que tengo por contar. Eso también te lo digo. Yo cuando he estado en redacciones, he de decir que siempre me ha parecido que mataban el estilo literario. No siempre, porque en esas redacciones también hay gente que hace reportajes y hace una doble página y le pueden dar el estilo. Es que yo creo que el estilo también es, como he dicho antes, el trabajo de carpintería de un periódico. Poner un buen pie de foto, estilo. Elegir bien las fotos, es estilo. Titular bien con la SW es un estilo también. Es verdad que a lo que a ti y a mí nos gusta es el estilo más literario, más narrativo, ¿vale? Y entonces, claro, eso es muy difícil hacerlo en el día a día. Pero yo conozco a muchos periodistas que, a pesar de escribir textos informativos, con titulares informativos, intentan hacer arranques que no sean obvios e intentan que en el remate darle un cierto regalo al lector. ¿Nos puedes contar algún error de novato periodista
de esa vez que no conectaste la cámara o la grabadora. Bueno, fíjate, de la grabadora, no consta la cámara, no tengo tanto recuerdo de una pifia así tremenda, pero sí de una pifia importante que tuve. Estaba en El Mundo, era corresponsal del Mundo en Málaga. Y entonces, pues cubrí la presentación del cine fantástico, ¿vale? Que había en el ayuntamiento. Entonces, yo envié la crónica, perfecto, era el año 98, ¿vale? Yo envié la crónica, perfecto, al periódico y se publicó al día siguiente sin problema. Yo envié el texto del 97. O sea, envié toda la programación y la presentación del Festival de Cine Fantástico del 97, porque al enviar el texto de Word, pues me equivoqué y en vez de Fantástico 98, había puesto ese puesto, había Fantástico 97. Entonces me llamó el director del festival y dice, ¿pero qué has hecho si eso es del año pasado? Digo, pues es verdad, pues me he equivocado al enviarlo. Entonces hubo una carta de investigación, todo eso. Bueno, es una cosa curiosa, pero de eso alguna vez sí ha ocurrido algo, ¿no? No hay periodista al que no le haya pasado algo así, ¿no? Sí, está claro. Quería también preguntarte que, ¿cuál fue el primer gran libro de viajes que leíste? En mi caso fue el de Leguineche, El camino más corto, Sí. y fue toda una experiencia. Sentí esa sensación de viajar con el libro. Total, sí. Yo creo que ese es uno de mis grandes libros, sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Yo te diría también, por ejemplo, aunque es una novela, pero que para mí fue un viaje en la adolescencia, La Isla Misteriosa. La Isla Misteriosa para mí en una edición de Bruguera para adolescente con una cubierta verde. Ese libro, luego para mí fue un auténtico viaje. Un auténtico viaje y ahí noté que como lector podía tener un cierto recorrido, porque hasta ese momento quizá yo veía la lectura como algo inevitable. Me interesaba más la historia o me interesaba más lo que es la lengua en sí, ¿no? Pero sí, la Isla Misteriosa lo tengo ahí. Tengo una parte de mi biblioteca donde tengo agrupados todos los libros que leí durante la infancia y adolescencia, hasta los 18 años, ¿no? Ahí los tengo todos agrupados. Me consta que también eres un tintinófilo. Sí. ¿Qué ha sido Tintín para ti? Pues Tintín ha sido una lectura también fundamental, ¿no? Un poquito de joven, adolescente, pero yo creo que de adulto he entendido mal el personaje. Y al final yo creo que esa reminiscencia de una lectura de adolescente me ha incitado o me ha confirmado que Tintín al final es alguien importante en tu vida. Es un reportero que, ojo, que nunca sale escribiendo, ¿no? Nunca sale enviando su crónica o nunca sale escribiendo, pero es un reportero. Y me acuerdo que hace 2 años casi ya hubo una exposición aquí en el Círculo de Bellas Artes que era maravillosa, Santi. Fue maravillosa y no soy lector de Tintín y nunca me ha cautivado, debo decir, pero entiendo perfectamente esa pasión por Es un mundo Tintín. a explotar y cada historia tiene algo que decirte. Sí. ¿Qué libros te vas a comprar en la Feria del Libro de Madrid? Pues mira, me he comprado un poemario de Alfonso Armada, ¿vale? Quiero también comprarme. Voy a ver si encuentro, porque lo quiero tenerlo un poco más a mano, una nueva edición de Las Máscaras del Héroe. A ver, Wow. de Jomel de Prada. Uno de mis libros favoritos. Sí, pues es un libro que también quiero tener a mano. Y luego también, hombre, ¿cómo no, perdona, hay un libro, no me acuerdo ahora, perdón, el título exacto de Miguel Munarriz sobre la felicidad, ¿no? Hay un libro también muy, muy interesante. Y bueno, hay muchas novelas. Cuando yo voy a la Feria del Libro en Madrid, yo quiero que los libros me sorprendan, ¿no? Empeñados en ser felices, de Miguel Munarriz, ¿vale?
Yo creo que ahí me gusta pasarme por ahí y que me sorprenda cualquier libro. Como profesor, ¿hace cuántos años que eres profesor de Soy periodismo? profesor de periodismo desde el año 2011. ¿Qué ha cambiado en los alumnos? Y creo que ahí ahora mismo se nota, los buenos son cada vez mejores. Lo que pasa es que hay una abrumadora mayoría de gente que no le interesa, es verdad. Pero antes había dos o tres buenos. Ahora mismo hay siete, ocho. Eso está, eso está bien por una parte, porque ahí los buenos vienen mejor preparados, pero el problema es que antes la clase, la mayoría de la clase era de clase media, clase baja había muy poquito, muy malo, y ahora, desgraciadamente, la mayoría no son buenos, y hay verdad que la excelencia sí es verdad que es importante. ¿Cuál ha sido el personaje que más has disfrutado entrevistando? Yo creo que una de las personas que más he disfrutado y además fue una entrevista que, que para mí, pues bueno, pues parecía que no iba a ser importante y luego sí lo fue, que fue trascendental en mi vida como periodista y como, y como escritor y mucho. En una entrevista que le hice a Antonio Soler en El Mundo, cuando ganó La Balena Muerta, luego fue premio de la crítica, se le hizo en su casa. Su casa estaba con montañas de libros en el suelo porque estaba a punto de mudarse. Y ahí vi un poco que una manera de contar, una ética también de la literatura, un estilo que a mí me seducía y que para mí era un modelo como escritor. Gracias a muchas entrevistas, al final había una relación bonita y interesante y he tenido amistades. Creo que la de Soler es la más evidente, ¿no? Y me quedo con esa entrevista que hice en su casa y que creo que a partir de ahí pues, se forjó una amistad y se forjó una relación pues estupenda y que me abrió me ha abierto mucho mundo al mundo narrativo. Sé que tienes una hermosa terraza en Málaga que da al mar. Un viajero como tú puede asentarse definitivamente en un lugar, aunque eche de menos los aeropuertos. Bueno, yo creo que los viajes siempre están ahí, siempre pues, los puedes recordar, los puedes escribir y volveré a tener viajes, ¿no? Una parte importante de mi presupuesto vital ha sido para viaje. Es verdad que he tenido mucha fortuna de que ha habido muchos viajes que han sido pagados, ¿no? Por los medios de comunicación donde yo he escrito, ¿no? Pero muchos de ellos pues, han sido con un esfuerzo económico y presupuestario. Siempre, el viaje siempre estará ahí, forma parte de un motor de mi vida increíble y que el mapamundi que tengo en el salón de mi casa me ayuda también a transportarme cada día a historias. Me voy detrás de él muchas veces, está justo debajo la obra de Manuel Chávez Nogales, ¿no? Como gran referencia. Y como estímulo también para escribir, para leer. Y bueno, pues ahí siempre hay muchos viajes que contar, muchos viajes que hacer todavía. Agustín, muchísimas gracias por estar aquí en otro episodio de Quien Nada Sabe, en este podcast con la sección de Filosofía del Ateneo de Madrid. Y te voy a dejar para que vayas a arrasar a la Feria del Libro. Sí. Y nada, quería darte las gracias por estar aquí, ha sido muy interesante y es un gusto pues tener
profesor, maestro y amigo. Muchas gracias. Nada, un placer de verdad estar aquí.